Terminé un año un poquito cansado, no fue un año bueno, me suena el celular, Masu. Mati, mañana 10 de la mañana con Nishikori. Si este no hace doble falta, no hay forma de ganarle. Si eres sudamericano es muy difícil saltar al profesional de una. ¿Qué tal, amantes del tenis? Un nuevo capítulo con el podcast de Raquetas y Palas aquí en encancha.cl. Recuerda que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram y todas las plataformas digitales de tu sitio, encancha.cl. Hoy junto a mi partner, Benja Larraín. ¿Cómo está, partner? ¿Todo bien? Una vez más. Repetimos la dupla. Repetimos la dupla y eso es muy bueno en estas fechas y con un tremendo invitado. Gran invitado. Te quiero agradecer la posibilidad de estar con nosotros en Raquetas y Palas. Matías Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de ser parte de un nuevo programa de tenis. Siempre me gusta masificar este deporte, dar a conocer nuestras vidas, así que muchas gracias por la oportunidad. Haciendo un repaso un poco de lo que fue tu 2025, ya ahí diste el salto definitivo de los M15 y los M25 al circuito Challenger. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue tu evaluación. Entiendo que fue muy desafiante, sí. Fue diferente, el objetivo era otro, que era clasificar a los Grand Slam, pero cuéntanos cuál es el balance completo que haces, primero de la pretemporada que hiciste en 2024 hacia 2025 y lo que realizaste ahí. Sí. Bueno, al final fue un año complicado desde el comienzo. Me pasó que quedé muy cerca de Australia, quedé a un par de puestos, entonces eso me hizo jugar hasta la última semana tratando de ganar esos 20, 25 puntos que necesitaba, que lamentablemente no los pude tener, pero me hizo terminar el año casi la primera semana de diciembre. Entonces eso, más o menos casi no tuve descanso, no tuve pretemporada. Después, ya pensando en el siguiente año, me fui a Europa a jugar los torneos indoor antes de la Copa Davis, que era en Bélgica. Entonces fue un comienzo más o menos caótico, fue mucho torneo, no tuve descanso. Entrené bien, hoy hice como 2 semanas, pero no fue pretemporada, sino fue como un bloque de entrenamiento. Y fue un comienzo distinto. Normalmente uno trata de empezar con pretemporada, descansar, pero prácticamente el año pasado no descansé. Si no, seguí de largo y bueno, después se vienen todos los torneos, el torneo en Sudamérica y queriendo alcanzar las metas. No fue a Australia, después quise alcanzar Roland Garros y así se me iban escapando, entonces fue como un año más caótico. Entonces por eso es como el nuevo planteamiento que estoy buscando este año de hacer las cosas un poquito más calmado, hacer las cosas mejor y después, bueno, eso es lo primero, después el competir y que te dé los resultados otra cosa. Pero era lo que quería buscar. Y a nivel de metas, ¿cómo te vais, no sé, planteando las metas para 2026? ¿Vaya a ir como paso a paso o viendo en qué torneo vaya a poder entrar? Quiero partir jugando los torneos que puedo entrar, los M25 no tengo problema, después los Challenger hay que ver qué torneo ir, qué torneo no ir, porque puede ser que jueguen quali en algunos. La gracia obviamente siempre es jugar cuadro. Entonces hay que ir viendo las listas, eso es de una cosa de semana a semana, de ir viendo cómo se van moviendo las listas, viendo quién va a ir para allá, quién va a ir para acá. Pero más o menos es jugar, competir por varias semanas, pero también descansar, ver la parte humana que uno, pasar tiempo con la familia, etcétera, y después, bueno, salir de nuevo a competir. Más que rayarse y irse por, no sé, 8 o 10 semanas, que a veces uno llega ya... Eso es lo que lo que he tomado un poco de lo que tú dices, el tema de rayarse, de repente como acopiarse un poco en la burbuja del tenis. O sea, es muy estresante. Pasa mucho, pero al final uno sabe que tiene que seguir y que uno siempre tiene la esperanza que en algún momento se va a dar. Esa semana que uno quiere, esa semana buena de meter una final, o como que uno siempre la espera. Uno siempre tiene el nivel, pero a veces, no sé, una primera ronda, 7-6, el tercero te tira para abajo. Porque uno sabe que son márgenes pequeños, que por ahí cambian la semana. Entonces sí quiero plantear eso para este año, como descansar un poco más, tomarme los tiempos, ver la competencia de otra forma. Siento que el año pasado, entre todos los resultados que no pude tener,
siempre estuve con la clasificación a los Grand Slam ahí, es decir, a la vuelta de la esquina. No era que necesitaba salir campeón, necesitaba un cuarto de final, necesitaba una semifinal y no lo podía. Entonces era un torneo y después otro torneo y después otro torneo y siempre quise ir como buscando eso, que al final no se dio. Pero ahora, claro, como tú dijiste, me fui un poquito más atrás en el ranking, pero al final si uno hace las cosas bien, eso de volver al ranking, espero que se dé, porque siento que tengo buen nivel, he estado sano en lo que es las lesiones, estoy haciendo una pretemporada buena, como poniéndome firme para poder soportar las semanas. Así que es cosa de ponerse en la competencia y yo creo que los resultados van a llegar. Y eso es lo que más pesa, Mati, estar pensando, estoy a 20 puntos de entrar, estoy a 15 de esto, estoy acá, tengo que ser campeón. Es lo que la ansiedad, ¿cómo lo llamarías tú? Porque hemos conversado con varios tenistas que dicen, bueno, ahí llega ese punto donde tenemos que quizás conseguir algo y nos cuesta. Sí, bueno, primero fue como mi primer año en el profesional buscando ya metas más grandes. Antes siempre era clasificar al Challenger, la Copa Davis, pero ya meterse a un Grand Slam era cosa ya otro tema. Entonces siempre estuvo como la vuelta en mi cabeza y bueno, sobre todo con el episodio, no sé si se acuerdan del partido con Comesaña que tuve en Sao Paulo, que hubo una pelota ahí media dudosa al final. Sí. Que tuve match point, tuve match point y si hubiese ganado ese partido hubiese clasificado. Entonces eso después me empezó la semana siguiente, después la siguiente y eso fue como un fantasma que se fue agrandando y los resultados no llegaban. De repente habían torneos que el nivel se me iba, de repente llegaba a torneos que no tenía absolutamente nada de nivel, era pura gana, pura garra, pero el nivel tenístico no estaba. Entonces, claro, es como la ansiedad de querer lograr. Yo siempre quise eso. En vez de prepararme bien y hacer las cosas, no sé, ir a buscar los torneos, era como que siempre quería jugar uno más y no se me daba y viajaba uno más. Y por experiencia de escuchar, yo una vez escuché a Masú cuando estaba en el profesional que él hizo como 13 primeras rondas seguidas. Y él siempre quiso una más. Y en la 14 creo que hizo una final, una cosa así. Entonces uno siempre espera eso. Pero son planteamientos distintos, formas que se plantean las cosas, pero claro, la ansiedad siempre está en el tenis, como que uno siempre quiere resultados. Oye, y esos resultados fueron los que te llevaron también a ser considerado en unos inicios en la Copa Davis. Llevándote un poco hacia 2020, cuando te nominaron por primera vez, ¿cómo te tomaste tú ese momento? ¿Y cómo fue el tema del llamado? Porque ahí no eras profesional, estabas estudiando en Baylor, entonces me imagino que fue una sorpresa, ya estaba un poco conversado. No estaba conversado, pero fue medio anecdótico, porque yo el día anterior a que haya sido llamado, a mí me pasó un episodio entrenando, yo me desmayé en la universidad. En mitad de la cancha, pues me desmayé, no sé por qué, creo que era a nivel de estrés o algo, pero yo me desmayé. Y esa noche se estaba jugando la ATP y creo que Garín se lesionó. Sí, fue por Cristian. Entonces yo estaba en la mañana siguiente en la kinesiología, como viendo a los doctores, y yo sabiendo que la universidad no me va a dejar viajar sin ver a un cardiólogo, sin hacerme millones de exámenes. Y yo sabía que me podía llegar ese llamado. Y estoy hablando con el doctor y me suena el celular, Masú. Y yo ya sabía. Entonces le digo a Nico, eso era creo como un lunes o algo así, o no me acuerdo. Y le digo a Nico, me acaba de pasar esto, es realmente anecdótico, pero no sé si tú me esperás o no. Y Nico me dio la confianza, Nico me dijo, tómate el tiempo, haz las cosas bien y llega acá, no sé, el jueves y llegué el viernes y jugamos el sábado, una cosa así. Bueno. Entonces llegué justo, pero súper agradecido a la universidad porque movió cielo, mal y tierra, trajeron a un cardiólogo de no sé dónde a verme a mí a la universidad, me hicieron todos los exámenes y en un rato me tiraron un avión a Suecia. Pero... Y ahí tú expusiste también la problemática, así, oye, mira, sabes que sé que no puedo viajar, pero me está llamando el capitán de Chile. No, yo le dije al entrenador y le dije a la kinesióloga, le dije, por favor, muevan, decir esto una oportunidad, es mi debut en Copa Davis. Y para ellos también les sirve, porque un jugador se muestra. Del equipo está en Copa Davis, pero para mí era debut, entonces... Pero yo sabía que habían millones de exámenes y que la universidad no me iba a dejar viajar así como al día siguiente. Y tuve que ir a Dallas y después tuve que ir para otro lado y ver a una persona y ver a un cardiólogo y hacerme exámenes del cerebro y hasta que me dijeron ya, está todo bien, viaja, y llegué casi que la noche anterior. Y ahí llegaste, ¿y cómo fue el recibimiento del equipo? Porque era tu primera vez, me imagino que existen unos nervios. Bueno, estaba Basti, Maya, estaba Maya, Barrio y Tavilo. Y Tavilo. Sí, bueno, el grupo
grupo que conocías también, ¿no? Sí, de los juniors, entrené con Maya cuando chico, entonces no es algo nuevo. A Masu también lo conocía, pero obviamente la experiencia de Copa Davis es distinto. Entonces al otro día me tocó debutar y hablar no sé, frente de 200 personas, que era el debut. Claro. Me tiraron a mí, pero por lo menos hablaba inglés, entonces pude zafar por ahí, pero sí fue anecdótico porque yo sabía que no me iban a dejar y me acuerdo, estaba con el doctor así como estoy con ustedes y me suena Nicolás Mas. Yo sabía que era para eso, entonces fue como, bueno. Y yo no sabía si Nico me iba a esperar, porque Nico me dice, no te puedo esperar, llamo a otro, pero al final Nico me dio tiempo y me dijo... ¿Dudaste igual ahí en decirle o dijiste, le voy a decir, no, pase lo que pase? No, le tengo que decir, porque, claro, no podía ni mentir ni decirle voy a viajar si no puedo viajar, ¿entiendes? Claro. Entonces tampoco le voy a inventar una lesión, le dije, no, me pasó esto, ayer no sé cómo, pero me desmayé y pasó esto, pero al final él me dio la confianza. De ese 2020 pasaron 4 años por una nominación ya con hecha y derecha cuando te llamaron para ir a China, en esa serie tan, entre comillas, polémica. No sé si te acordás que nadie entendía por qué estaba jugando Chile, Estados Unidos y Alemania en China. Y te tocó un doble durísimo. Te tocó con, bueno, los alemanes que eran Puetz y Krawitz. El primero fue con Estados Unidos. Con Estados Unidos, perdón, con Rahim Ram, que bueno, fue el top 5 en... Eran campeón olímpico. Claro, entonces me imagino que desafiante, le lograron sacar un set ahí con Tommy. Sí. Y después con Alemania, ¿cómo fue un poco esa serie? Me imagino que caótica también, porque en la sede no era como lo ideal o lo que uno espera en una Copa Davis. Sí, bueno, yo siempre tenía pensado cómo jugar, siempre quería, pero igual me llegó de la nada. Es decir, el primer partido creo que fue Cristian con Opelka, que fue 7-6, el tercero un partido maratónico, es decir, Cristian quedó sin físico. Sí. Después entra Lale y en la mitad del segundo set, cuando ya el partido se veía que iba para largo porque las condiciones eran 40 y tantos grados en un estadio cerrado, sin aire. Sí. Entonces los jugadores quedan destrozados y a mitad del segundo set creo que me viene a hablar Polipnik, sí, que le habló Masu y le dice como prepara a Mati que en el caso que perdamos va a jugar él, porque ya la serie ya está como definida. Claro. Y bueno, se dio y no, obviamente queríamos terminar el día a lo grande, no sé, con una victoria y fue un día terrible, porque perdimos los 3 partidos, 7-6 el tercero. Sí. No. Fueron como 9-10 horas de tenis en un estadio que tenías que estar al lado del ventilador, si no, no podías estar. Entonces fue frustrante, pero obviamente un debut muy bonito, se nos escapó, pero... Sí. Es decir, el debut no pudo haber sido más difícil. Jugué contra ellos que fueran campeones olímpicos y al día siguiente con los alemanes que habían ganado el US Open. Entonces claramente peor no podía ser el debut, es decir, era lo mejor de lo mejor. Pero al final hicimos un buen papel con el Tommy, casi ganamos el primer día. Hubiese sido, a mí me dolió, porque obviamente yo quería ganar. Después obviamente me puse a llorar, porque también anímicamente era importante para el equipo. Ganar un partido y ponernos como en pelea matemáticamente para el día siguiente, que teníamos que jugar con Alemania. Pero al final fue un día duro, pero obviamente un debut muy bonito. Siempre quise debutar por Chile y ahí se dio. Y obviamente uno no quiere hacer un papelón, claro. No quiere irse para afuera, no sé, pues 6-2, 6-2, y con los rivales que teníamos se podía haber dado, pero al final con el Tommy lo hicimos muy bien y se nos escapó la victoria. Pues al año siguiente debutas en el estadio, bueno, en el curso central del Estadio Nacional, contra Luxemburgo en el doble, precisamente también con Tommy. ¿Cómo fue esa sensación ya de derechamente jugar en casa, donde ahora somos invencibles? Sí, bueno, igual jugar en casa es distinto. Habían unos nervios distintos a lo que fue China, pues China... No había nadie en el fondo. Había poca gente en el estadio, pero obviamente uno es televisado, la gente está mirando desde acá. Pero obviamente acá jugar con la gente, con el público, son nervios distintos. Me costó un poquito al principio, pero siento que después empecé a jugar muy bien, me solté, el Tommy me apañó. Empecé a tomar responsabilidad en lo que era la red, lo que eran los puntos importantes, entonces me quedé contento con el debut que hice. ¿Cómo es el equipo en sí? ¿Es mucha unión, es de mucha risa? O de repente quizás, claro, como tú dices, una vez tuve que llegar el viernes y prácticamente a jugar. ¿El equipo es de estarse hablando durante el año? ¿Es de, oye, nos toca y salió el debut, el Nico Mas 1 se tiene un grupo WhatsApp? No sé si nos puedes contar un poquito de eso, de la intimidad un poquito del tenemos un grupo de WhatsApp con los jugadores y Nico, bueno, y los entrenadores, creo que está el Zorro, está Polipnik,
Pero no se habla mucho, se habla más como cercano a la fecha. En el año es poco, si hay la vez que a Tavilo no se le ganó a Djokovic, obviamente hay mensajes de apoyo, o Jarry cuando fue papá, cosas así, pero realmente por seguimiento no hay, porque estamos todos en lugares distintos. Pero sí es un buen grupo, a mí me gusta el grupo chileno, y es gente que lleva mucho tiempo, el Yogur, el doctor Orizola, son gente que llevan años, que estuvieron con Masú González cuando ellos jugaban, entonces es bonita la experiencia que tienen ellos, y realmente yo ves que voy y me siento como en casa, es decir, todo el mundo, la parte, el equipo kinésico, los masajistas también son muy buena onda, entonces hay un ambiente muy bonito. ¿Cómo define al Nico? Porque claro, uno lo conoce de afuera, viéndolo por televisión, que celebra cada punto, hasta las pelotas que caen en la net las celebra, entonces uno queda con esa imagen del Nico casi jugador, porque el Nico pero el Nico en la interna ahí en el día a día es de dar charla, es de mostrarte video, es de estarte hablando todo el día, vive, respira, siente tenis. ¿Cómo es el Nico? ¿Cómo lo podría expresar fuera del momento ahí que uno lo ve en la cancha? Yo siempre lo digo, lo he comentado con mi familia, mi entrenador, es que me hace dudar mi nivel de amor por el tenis. Mira. Porque yo ves que estoy en la Copa Davis con el Nico se levanta, se desayuna con tenis, se almuerza con tenis, la cena es con tenis, el camarín es con tenis, la ida al club es tenis, entonces uno dice, por algo estuvo donde está y por algo todavía sigue, porque viajó cuántos años como jugador y ahora sigue viajando como entrenador y quiere estar en la Copa Davis. No sé, yo lo veo en mí y es muy difícil. Es muy difícil y me hace dudar como qué tanto me gusta a mí el tenis, porque yo no veo tenis, yo entreno, hablo con la gente, pero cuando salimos de lo que es tenis, me gusta hablar de otras cosas, me gusta ver otras, porque estoy todo el día metido, entonces, pero el Nico no, el Nico es impresionante, está todo el día hablando tenis y contando anécdotas, contando cosas que le pasaron en el profesional, cuando él jugaba, etcétera. Entonces, y se sabe resultados de torneos rarísimos, sabe que, no sé, este está jugando allá y este está jugando allá atrás y este capaz que vaya a este torneo porque el año pasado salió campeón y así. Todo el día está ahí. Realmente tiene un seguimiento increíble del tenis. Entonces, yo siempre digo, me hace dudar mi nivel de amor por el tenis, porque no es ni cerca. Y también te sigue la carrera de repente cuando estás ahí en el tour. Oye, Mati, vi que hiciste semifinales o finales en San Luis de Potosí. Sí, creo que ya son como 2 años, o un poco, sí, 2 años que él me sigue. Cuando hago un torneo bueno me felicita, buena victoria, etcétera. Cuando he ganado los dobles, cosas así. Entonces, no está al tanto de lo que estoy haciendo. Y también me ha dicho como cualquier cosa que necesite lo puedo llamar y hablar y planificar, etcétera. Buenísimo. Yendo un poquito más a tu lado más personal, llegarte hacia dónde te picó este bichito del tenis. Entiendo que tú eres de Copiapó y allá las canchas de tenis en el fondo escasean en la región. Entonces, ¿cómo nació esta pasión y cómo fue esta carrera meteórica que te llevó incluso a jugar un Sudamericano Sub-12 en tu inicio, ¿no? Sí, todo comenzó en la estación Paipote, que es donde está la fundición Enami. Nosotros somos hijos de funcionarios, mi papá trabajaba ahí, entonces teníamos cancha gratis. Y mi hermano jugaba, mis primos jugaban, pero una vez a las 1500, es decir, una vez al mes, eran 2 veces al mes. Y bueno, cuando yo empecé me llevaron de a poquito, a los 4 años ya agarraba la raqueta y como que demostré mucha habilidad. Entonces empecé a jugar un poquito más, siempre con mi hermano, y como a los 6 años hubo un entrenador, Mario Gómez, que siempre me acuerdo de él, un gran entrenador de allá. Él le dijo a mis padres, como tráiganmelo a la escuela de tenis que tenía él ahí. Y mis padres dijeron como no, si es muy chico, tiene recién 6 años, y él dijo no, tráigalo nomás, si nivel tiene, es decir, le pega, así que... Y ahí empecé de a poquito con la escuela de Mario Gómez, que él después se movió por varios lugares en la región. Terminamos en el regimiento, terminamos en otros lugares, porque como que nos sacaban de todos lados, pero nosotros seguíamos al profe, el grupo, y con él hice toda la etapa de 6 años, 8, mis primeros torneos a Huasco, a Chañaral, que son como las ciudades cerca de Copiapó, la tercera. Y ya a los 10 años empecé a salir, fui al Nacional de Arica. Ese año se hizo un nacional de 10 años, primera vez.
y fui a Arica y gané el doble. Entonces, como que de a poco empecé a tener resultados y ahí empezó todo. Y ahí después te llaman para ir a Santiago, ¿no? Sí, decir, claro, empezamos a viajar un poquito más, empezó La Serena, siempre harto a La Serena, Coquimbo. Claro, por cercanía. Por cercanía, también teníamos la facilidad de las cabañas de la empresa donde trabajaba mi padre, entonces siempre era Copiapó, La Serena y después, bueno, Santiago, vine muchas veces a Santiago cuando chico a jugar a, bueno, Peñalolén, millones de lugares, entonces... ¿Y siempre tenis? Nunca había leído que un momento te picó el bichito del fútbol también. Jugué y que te fútbol. tuviste que decidir así como ya, en realidad quiero solo tenis. Claro, jugué fútbol hasta como los 11, 12 años y también demostraba habilidad, pero siento que el tenis como Era lo que te llamaba la atención. me llamaba la atención el deporte individual, perder o ganar uno, y también en el fútbol tuve un par de lesiones. Me quebré el tabique nasal, una vez la muñeca, entonces... ¿De qué jugáis? De todos lados, delantero, Ya. pero cuando jugó Chile con Suiza en el Mundial, Ya. ahí en la previa, en el colegio, en el recreo, No, justo. tabique nasal. Así que no vi el partido en el hospital, No. así que después la muñeca, hubieron un par de lesiones en el fútbol y en el tenis era como todo más simple, más... Claro, bonito. dependía de ti. Exacto. Hacemos este anexo del fútbol, pero si eres de seguir, ¿te gusta ver fútbol? Me ¿Algún encanta equipo el que te fútbol. gusta? Me encanta el fútbol, me gusta, sigo al Arsenal. Ya. Siempre he sido fan del Arsenal, mi hermano mayor también es como que ahí agarró por ahí entré al Arsenal y me gusta mucho la Premier League, sigo la selección, me gusta mucho el fútbol, veo fútbol. Perfecto. No, casi ni veo tenis. Veo fútbol. Claro, por Más tele pues. fútbol. ven más fotos Claro. que tenis. Esto de crecer fuera de Santiago siendo tenista es muy difícil. ¿Qué tanto cuesta? Porque en el fondo uno siente o ve que bueno, tú mismo estás entrenando acá ahora en la San Sebastián, antes entrenaste en Alto Tenis. ¿Cómo crees que afecta ser un tenista de región en Chile? ¿Te pasó a ti? ¿Le pasó a Tommy también, que tuvo que Sí. viajar de Chillán? Bueno, hizo Chillán, Concepción, Santiago. ¿Hay algún tipo de dificultad o en realidad se puede manejar bien en...? Está la dificultad obviamente de ser de provincia, los viajes, cuando yo viajaba a los 12 años era, por tema económico, era viajar de noche en bus, casi 10, 11 horas, llegar a las 8 de la mañana y estar jugando a las 11, 12 del día para ahorrarse una noche de hotel. Entonces claramente eran momentos difíciles y ahí en los momentos donde está la familia, mi madre que hizo casi toda esa pega de cuando yo era 12 años, era chico. Pero en algún momento uno tiene que tomar la decisión de venirse a Santiago o salir de la provincia. Claro. Uno puede ser Santiago, puede ser en el extranjero, porque sí te queda todo lejos. Sí te queda... yo en ese tiempo ni tenía cancha de arcilla en Copiapó, Jugaba en Maicillo. en Maicillo, que es cancha de tierra. Entonces, claro, ves que venía a Santiago, me costaba un poco al principio la arcilla, un poco más lenta, los movimientos, porque allá era todo tierra. Claro. Y no hay gente para jugar y en ese tiempo casi que ni había gimnasio, entonces no habían torneos. Entonces claramente se hace difícil ser de provincia, pero también uno gana por otro lado. Al final la competencia acá en Santiago es muy alta y bueno, ser de provincia siempre tuve ciertos auspiciadores, empresas que me quisieron apoyar por ser el único o no éramos muchos. Entonces, y en todos los deportes éramos la Karen Gallardo, no sé si han escuchado de ella, que también es de allá. Un par de chicos en moto, un karateca y ya, y es el grupo de deporte en la región. Entonces aparecieron ciertas platas que también me hicieron poder viajar y jugar, pero obviamente es difícil ser de provincia, porque los viajes son largos, son costosos, es todo un poquito más difícil. Y como tú lo decías, un sacrificio netamente familiar. ¿Cuál es la etapa más difícil que has vivido hasta ahora en tu carrera en términos de financiamiento, del sacrificio que tú hablabas? ¿Cómo fue el apoyo ahí también de la familia? Bueno, mi familia siempre ha estado, tengo una familia, siempre he dicho, soy privilegiado de tener el apoyo de, bueno, mi padre siempre siendo el proveedor de la familia, golpeando puertas para que yo tuviera auspiciadores cuando chico, mi madre siempre siendo mi madre, de que todo esté perfecto, me acompañó en la etapa, como te decía, de los 12, 13 años, que es lo duro, son los viajes largos, los hoteles. Nosotros cuando llegamos a Santiago nos quedamos en República, que es Santiago Centro. Sí. Y a veces teníamos que ir a jugar a Talagante, a Peñalolén, no sé, a lugares que quedan a 1 hora y media, 2 horas. Entonces, obviamente mi madre fue la que me acompañó en toda esa época. Y mis hermanos mayores, que fueron siempre los que me entrenaron, los que jugaron conmigo, los que me tiraban para arriba, mi sparring cuando iba a Copiapó. Y hoy en día mi hermano es el que sigue viajando conmigo. Mi hermano mayor, Mario, el que sigue viajando conmigo a los torneos, ha viajado toda la carrera.
Paramos mientras yo estuve en la universidad, pero viajó desde a los 14 años yo me vine a Santiago con él. Nos vinimos juntos a Santiago, él me entrenaba particular, yo era parte también de una academia, viajaba conmigo y ahora en profesional también viaja conmigo, entonces también un pilar importante mi hermano, ya me conoce, yo creo que es mejor que mis padres. Oye, ¿cómo fue eso de viajar a Santiago a los 14 años? Porque en el fondo es una decisión familiar y una decisión personal también importante, que ahí yo creo que fue cuando dijiste, ya, yo quiero ser tenista, me voy a establecer en Santiago, viajo con mi hermano, ¿dónde se quedaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque estuvieron 4 años siendo junior hasta que saliste a pro. Es lo que te decía, hubieron ciertas platas que salieron por una beca, creo que obtuve el departamento gratis, vivimos en Providencia, la federación me pasaba cancha gratis en Cerro Colorado, entonces hacía las particulares con mi hermano ahí, y bueno, también aceptando cada ayuda que llegaba de academia, de otros entrenadores, teniendo lo que uno podía. Entonces, claro, una decisión difícil de familia, porque tenía 13, 14 años, pero ya estaba demostrando nivel, ya sabía qué era lo que quería hacer y tenía que hacer ese cambio, si no, no hay forma de poder llegar, sino por el tema de los torneos, las salidas, etc. Lo mismo pasó después cuando fui a Estados Unidos. Cuando me fui a Estados Unidos a los 18 años fue como irme sin inglés, a otra experiencia nueva, a pasar de nuevo por el año de sufrimiento, de que todo es difícil, del idioma, etcétera, pero son también decisiones que yo he tomado como muy consciente. Aunque tenía 13, 14 años, era como yo me quiero ir a Santiago, sé que tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Y obviamente costó porque pasaba lejos de la familia, te perdí miles de oportunidades, no sé, el nacimiento de mi sobrina, son fechas importantes, pero siempre por un bien mayor. Es decir, uno quería ser tenista, quería jugar, vivir de esto y aquí estamos. Y siempre convencido, Benja, porque, siempre convencido. Mati, porque siempre querías tener de alguna forma, sabías claro tu objetivo desde muy chiquito y para eso es lo que lograste. Estuviste en la academia de Nick Bollettieri, ¿sí? Sí. Y ahí coincidiste con un tremendo jugador como Nishikori, ¿no? Que Nishikori, sí. Un entrenador me vio jugar en la gira de Sudamérica y bueno, me invitó a entrenar allá por un mes y después viajar con ellos a los torneos de Roland Garros, Wimbledon en Junior. Y bueno, me fui para allá, entrené en la academia y realmente espectacular, entrenamiento muy bueno. Y también es como medio anecdótico eso también de Nishikori, porque yo jugué justo un futuro en Tampa, que queda cerca. Y me acuerdo que perdí la pasada de la quali para entrar a un futuro por primera vez. En el tercer set creo que tuve match point o algo así, fue una derrota dura. Y me acuerdo volver a Bradent, donde está la academia, y estar medio achacado en la pieza, estaba en una pieza. Me había achacado cuando de repente el entrenador me dice, Mati, mañana 10 de la mañana con Nishikori. Y yo quedé como, ¿qué? Y si hubiese ganado esa pasada, no hubiese podido entrar. Claro, mira, hubiese estado en el, entonces, una por otra, claro. Fue como un clic al tiro, así como, bueno, por algo pasó lo que pasó. Sí. Ahora voy a tener la oportunidad de jugar con un jugador que estaba 8 o 7 del mundo en ese momento. Mira. Y realmente experiencia inolvidable. ¿Y eso fueron dentro de tus primeros torneos profesionales? ¿O fue porque hiciste el salto de junior a pro? Ese fue como el primero, claro, algo así. Sí. Ese creo que fue el primer torneo profesional que jugué. Oye, y antes de pasar un poco al tema universitario, dentro de tus primeros torneos fue un wildcard en el en el Challenger de Santiago, donde jugaste contra Casper Ruud. Casper Ruud. Bueno, cuando Casper Ruud no era el Casper Ruud que conocemos ahora, pero imagino que también se notaba un poco lo que... Tenía como 17, 18 años y estaba 100 y tanto el mundo. Sí. Y claro, fue... Te tocó en primera, era wildcard y Casper Ruud. No, y uno ya conocía esos nombres. Ya. Entonces me acuerdo de estar con mi hermano y estar viendo un entrenamiento el día anterior que salía al cuadro, de Casper Ruud y Taro Daniel, que es otro jugador muy conocido. Sí. Y se estaban matando de lado a lado, palos para allá, defendían, corrían. Y no sé, un par de horas me sale el cuadro, Casper Ruud dijo. Y yo sabiendo que tenía nivel como para hacer un partido con, no sé, un 300, un 400 del mundo, yo podía hacer partido. No sé si ganar, pero claro, Casper Ruud era 100 del mundo, una cosa así. De las máximas promesas en el fondo. Y era máxima promesa mundial y
creo que fue como 6-2, 6-2, una cosa así. Sí, sí, algo así. Pero se notaba que estaba jugando como al 60, 70. Creo que después de jugar conmigo fue a entrenar. Pero igual, bonita experiencia. Oye, Mati, ¿por qué sentiste que el camino tuyo era el tenis universitario? Esa decisión igual es importante, especialmente cuando en tu camino a lo que eres ahora. Mira, fue una decisión bien tomada en un momento cuando ya decidí, pero al principio igual fue como media forzada. No. Porque volviendo a Nick Bollettieri, ellos quisieron como becarme, me dijeron, le dijeron a mi padre, le dijeron, nosotros becamos a Matías en la academia, todo pagado, pieza, hotel, comida, etcétera, entrenamiento, pero Matías necesita tener $70,000 al año para viajar. Y nosotros no teníamos ni uno. Entonces claramente cuando dijimos que no se puede, para ellos no, como que no les sirve, porque hay un proceso de ciertos torneos que tienen que viajar con entrenador, y ellos mismos empezaron a dar la posibilidad de irme a la universidad, como están metidos en eso y saben las universidades, los entrenadores, me empezaron a decir como Matías, hay varias universidades que te quieren, te estaban buscando en el fondo. Claro, me dijeron por tu ranking, por las cosas que has hecho, te puedes ir a una universidad muy buena. Incluso cuando estaba en Roland Garros, yo estaba con el entrenador de Nick Bollettieri y me dice, Mati, hay un entrenador que quiere venir a verte. Y yo le dije, ¿aquí? Y me dijo, sí, quiere venir a verte acá. Me dijo, si tú das el sí, mañana está acá. Y dije, ya, que venga. Y el otro día estaba tomando desayuno con nosotros, el entrenador de Mississippi State. Ya. Y ahí como que uno empieza a hacer clic, fue como entrenador de Estados Unidos, viaja de una noche al otro día a Francia a verme jugar a mí, a compartir conmigo. Y como que empecé a darme cuenta de qué era la universidad, de los recursos que tienen, de las cosas que hacen. Y claro, después ya empecé a tomar la decisión, ya di el sí, empezaron a llegar muchas ofertas. Como que ellos también liberaron, fue como ya, Matías quiere ir para allá y Facebook y todo eso me empezó a explotar. Me llamaron varios entrenadores y ellos también me decían como ya, esta universidad es buena, esta universidad, yo no tenía idea de nada. Claro, porque es un circuito completamente distinto. Entonces ellos me decían, mira, esta universidad es buena, tienen buen entrenador, académicamente son muy horribles, esta académicamente es buena, pero él tenía un poquito más bajo, y empezaron a decir, y este está en tal estado, que es un estado, no sé, de calor, este está en un estado de... Yo no tenía idea de nada. Y al final tomé la decisión de irme, visité 3 universidades, que fue la que fui yo y 2 más. Y esa fue a visitarla por 2 días cada una, me mostraron todas las instalaciones y ahí uno queda... Vuelto loco, sí. ¿Y qué diferencias ves ahora de haber aceptado, de haber estado en el tenis universitario? No, gané por todos lados. Gané en experiencia, en entrenamiento, en el idioma, la red de contactos que tengo. Es decir, tengo una red de contactos muy grande en Estados Unidos, gente que me reconoce por la universidad, por lo que he hecho ahora en profesional. Tengo las puertas abiertas de poder trabajar allá, entonces... No, uno queda contento con toda la experiencia. Se sufrió en el principio, la pasé muy bien, la pasé mal, como toda la experiencia que uno tiene en la vida, pero realmente gané por todos lados, porque necesitaba eso para saltar al profesional. A los 18 años hubiese saltado, no era de los buenos, era, no sé, 50 el mundo, llegué a estar 40 y tanto por ahí. Entonces, el principio me iba a costar, no era como que yo iba a entrar y en 6 meses iba a estar, no sé, 300, 400 el mundo. Claro. Entonces, por ahí se iba a desperdiciar plata o dinero que yo iba a tener en la entrada, y por ahí hubiese caído al año, hubiese caído a los 2 años. En cambio, cuando salí a la universidad fue como ya, tengo dinero y cada peso lo voy a utilizar de la mejor manera. Ya salí con mucha más experiencia, salí bien desde el nivel de tenis, es decir, yo salí de la universidad y los primeros 2 torneos hice semi y el segundo me lo gané. Entonces como que ya sabía que mi piso era 600, 500 del mundo. No es que iba a entrar a los Leones y estar 1000 y tanto, era como mi piso es ahí, después depende cuánto me voy a meter, si 300, 400, 200, pero ya sabía que mi piso, por el nivel que yo tenía, por los jugadores que enfrenté en la universidad, Bachelor, Rinderknecht, Shelton, Ishikata, todo eso, uno sabe que uno va a estar, no sé, 300, 400 el mundo, después depende uno qué tan lejos puede llegar. Entonces, no, realmente fue una experiencia muy bonita. O sea, a un juvenil chileno hoy, Matías Soto, ¿tú le recomendarías pasar por el tema universitario? 1000%. Yo realmente tengo el pensamiento de que si eres sudamericano es muy difícil saltar al profesional de una.
Entonces, viviendo lo que yo viví en la universidad y lo que he hablado con otra gente, es como que más ahora que contratan jugadores. Sí. Están contratando jugadores, están pagando plata, becas 100%, dando posibilidades realmente lo mío cuando yo estuve era muy bueno, ahora está 10 veces mejor. Entonces, y eso va a ir para mejor y para mejor. Entonces, hoy día te puedes ir a una universidad con beca 100% y 50 millones al bolsillo. O sea, hoy como que se rompe un poco ese mito, podríamos decir, o esa brecha que quizás sí antes existía de que, claro, un tenista quizás por ahí, que es bueno, que tiene condiciones, pero no sé, no tiene los recursos. Antes por ahí dice, bueno, dígate otra cosa. Hoy está esa posibilidad, o Sí. tú encuentras que está esa posibilidad de poder surgir. Sí, al final el tenis universitario está muy potente. Entonces, te tratan excelente, yo siempre he dicho, mejor que un jugador del Real Madrid. Realmente uno tiene cosas que son impensadas, es decir, todo lo que uno necesita, dónde vive, la comida, etcétera, las instalaciones para jugar, los viajes uno no se preocupa absolutamente nada, está todo costeado, está todo, y no es que tiene un plato de comida de $5, ¿no? Tiene buffet y desayuno gigante. Entonces, no, realmente es una experiencia que hay que vivir. Y sobre todo un jugador sudamericano, que acá, como te decía, las cosas son más difíciles. Sí. Los recursos, la distancia de los torneos, estamos lejos de todo. Entonces, no, para mí, 100% el tenis universitario cada vez más fuerte. Y ahí después, bueno, se acabó el periodo universitario y diste el salto no sé si el salto, la transición ya al circuito pro. ¿Cómo fue o cómo ha sido en realidad esta vida, esta experiencia de 2-3 años en el circuito ITF y posteriormente Challenger? Es desafiante, en realidad son muchos viajes. Sí. Aquí te ha tocado viajar en todos lados, Puerto Viejo, en Quito, Santiago, bueno, allá mismo en Estados Unidos lo hacían en Waco. ¿Cómo es esta vida del jugador futuro y posteriormente Challenger? Claro, es distinta vivir el tenis universitario al tenis profesional, es decir, acá hay una incertidumbre de dónde uno va a estar, en qué posición va a estar, si va a llegar el dinero o no, si está todos los días viviente, ¿me entiendes? Entonces hay que estar preparado para eso, para los viajes también, hay muchos viajes. Acá uno no puede pretender subir si viaja 2 semanas y entrena un mes y después viaja 2 semanas y entrena, no, hay que viajar 4, 5, 6 semanas, volver 1 o 2 semanas y salir de nuevo. Entonces hay que estar preparado para esas cosas, pero ha sido una transición bonita, por alto y bajo. Siento que el comienzo fue muy bueno. Yo en 3 meses llegué a estar 400 y tanto en el mundo. Después me viene una lesión muy fea en la espalda que me tuve que operar, entonces hay como un retroceso en ese sentido. Después de vuelta a competir. Son cosas que uno no vive en el tenis universitario o en la etapa junior, entonces hay que estar preparado. Pero ha sido bonita, es decir, por alto y bajo, pero realmente con experiencia muy bonita, el jugar Copa Davis, claro, el compartir, no sé, con jugadores de nivel mundial, y vivir de esto, es decir, viajar, conocer el mundo, conocer nueva gente, nueva cultura, sacar a la familia también. Yo he sido capaz de poder llevar a mis padres, a mi pareja, a mi madre, a lugares que por ahí es difícil que uno viaje. Entonces, eso también es gratificante para uno. Oye, ¿y qué tanto, aquí me salgo un poco el libreto, pero qué tanto conoce un tenista? Porque tú ya has viajado por distintos lados del mundo, pero ¿qué tanto conoce? ¿O es hotel y cancha y después te va a otro lado? Hotel y cancha y te va a entrenar. Mira, a esta altura es hotel y cancha. Antes uno quería viajar y quería hacer otras cosas, y a esta altura como que es hotel y cancha. Y entre mejor te va, menos tiempo tienes. Claro. Y si pierdes, no tenéis ganas de salir a pasear. Si te va mal en la semana y perdiste en primera ronda o segunda ronda, no están las ganas de querer hacer cosas. Y si te va bien, tenéis toda la semana ocupada. Entonces, conoce uno lo suficiente, pero poco. Es decir, no es que vaya, yo no soy de hacer muchos panoramas de... No, sabéis que hay un acuario a 45 minutos. No, si está 10 minutos, vamos. Si pasamos por ahí, vamos, pero ya hay gente sí que arrienda y pide, no sé, yo sé que mañana arrendemos un auto y vamos a un lugar hora y cuarto. No, yo soy más de lo cercano nomás.
de salir a las plazas. ¿Y cuál es de todos los Grand Slam el que más te gusta? ¿O el que más te gustaría, no sé, jugarlo? ¿Te gusta más la hierba? ¿Te gusta más la arcilla, la pista dura? Wimbledon. ¿Sí? Sí, Wimbledon. Y si tiene otra, no sé, otra clase. Me tocó estar también allá y no, todo es muy bonito. Mira. Así que ahí me gustaría jugar. Bien, Mati, ahora entramos a esta tercera parte del podcast que le gusta mucho a nuestros entrevistados porque aquí que pasamos, damos curiosidades, se sorprenden algunos y ahí tú puedes ver 5 cartas azules, 5 cartas rojas y esta que es el final, No. que es la última que levanta. Estos son momentos buenos o anécdotas de tu carrera y aquí quizás momentos no tan buenos. Entonces puedes partir una y una, tú eliges si partes con la mala, que partes con la buena. Partamos por la buena. Vamos. Baylor University. Cuéntanos un poco, no, nos mencionaste a lo largo del capítulo, pero cuéntanos un poco qué significa para ti Baylor. Estoy muy agradecido con la gente y la universidad. Realmente me tomaron en un momento como de incertidumbre, de no saber qué hacer, si irme profesional a la universidad. Y después de 4 años, bueno, 5 años, tuve las mejores experiencias. Es decir, hoy en día, después de cuántos años jugando al tenis, mi peor derrota es cuando perdimos el torneo nacional contra la Universidad de Shelton. Fue el día más doloroso y mi mejor victoria también ha sido en la universidad, cuando una vez le ganamos a TCU de visita para ganar el título de la conferencia. Entonces, esos son momentos que quedan guardados para siempre, todo el equipo celebrando con uno, todo el equipo, no sé, apenado, todos juntos después de esa derrota. Y muy agradecido, es decir, hoy trato de vestir la ropa de Baylor, ando con un osito en mi bolso también, ando con las cositas que se le ponen a las maletas, que sale el nombre de la universidad, esas las tengo todavía en mis maletas de ahora. Y tengo contacto con los entrenadores, con ciertos jugadores también mantenemos contacto, hay muchos jugando. ¿Pero has tocado en algunos torneos ahí? Sí, siempre. Y hace poco estuve en un evento en la universidad Mira. que se llamaba como Pro Alumni, que trajeron a todos los jugadores que están jugando, los llevaron a la universidad. Hicimos un evento, una clínica con los niños, después tipo una exhibición en la tarde, fuimos al partido de fútbol americano, después comida para todos, fue muy bonito porque son jugadores que estamos jugando en el profesional, que nos vemos muy poco, serán 2 veces, 3 veces al año. Bueno, volver todo a donde estuvimos fue muy bonito, así que súper agradecido con la gente, con el programa, con los directores, los entrenadores y muy bonita experiencia. Vamos por la roja ahora. Chile Open, dobles. Las 2 finales del Chile Open. ¿Cómo te tomaste? Porque en el fondo hablamos de la primera, que fue el 2023, que fue una gran oportunidad. Sí. Pero después la segunda, me imagino que también ya estaba la espinita clavada del año anterior, de esa final, que creo que la final del primero fue en un Super Tiger con Babasori y Pellegrino, ¿no? Sí. Y la segunda ya fue contra tus partners de Copa Davis, que era Taviro y Barrio. Jugando con tu partner en... Orlando Luz. Con Orlando Luz. ¿Está esa espinita clavada en el fondo de esas 2 finales? Sí. ¿Va por ya la tercera y ganarla definitivamente? Sí, obviamente el primer año nunca pensé llegar a la final y sobre todo teniendo match point. Tuve match point devolviendo yo, entonces esa devolución de redes todavía la pienso. Todavía digo, tuve que haber ido por la paralela, hacer algo más. Pero claro, fue un match point, pero una bonita experiencia de primer torneo ATP en casa con mi gente, llegar a una final. Y lo que te dije al principio, es decir, medio anecdótico cómo recibí el wildcard último momento, jugando con Seibot, que nos conocíamos, pero tampoco somos amigos, entonces después teniendo buenos resultados, a parejas buenas, le ganamos a Martínez y a Munar. Sí, en semi. Sí. Una pareja muy, muy buena. Entonces, y después la final con Babasori, que ahora es top 10. Y claro, después el año que volví con Orlando fue lo mismo, fue como ya el año pasado se nos escapó, ahora volvamos a hacer lo mismo. Y con Orlando también jugamos súper bien, mucha confianza en lo que estaba haciendo esa semana. Son condiciones que me gustan. San Carlos es un poquito más rápido, la pelota vuela un poquito más, entonces claro, son condiciones que me gustan. Y después la final, bueno, el Tommy y el Ale fueron mucho mejor que nosotros. Fue en 2 sets, perdimos, pero lo mismo. Muy bonita experiencia de 3 chilenos en la final. Sí. A la vez Jarry estaba en la semi de single, creo, con Ale. Entonces fue una semana que el estadio estaba repleto todos los días. Copiapó. ¿Qué significa Copiapó para ti? Tu hogar. Sí, bueno, mi gente, es decir...
Cuando voy a Copiapó desconecto, casi que se me olvida la raqueta, no entreno muy poco. He ido a veces que sí he tenido que entrenar, pero normalmente trato de ir en momentos que si son 3, 4 días, trato de estar en mi casa con mi gente, pasar tiempo con mi sobrina, con mis padres, y donde desconecto. Y obviamente el inicio, es decir, el inicio de todo esto, yo hasta los 14 estuve en Copiapó, fui al colegio, jugué fútbol, tuve mi amigo de la población y tengo esos recuerdos, pero principalmente en mi familia. La estatura. Eso en el circuito es algo que te lo han preguntado mucho. Y uno ve ahora tremendo, digo, Pelka, claro. En su momento Carlos, y como que uno siempre se imagina, ya es alto, y uno veía allá, ya es alto. ¿Cómo no me regalan un par de metros? Pero sí pesa. Es decir, obviamente uno tiene que hacer su tenis tratando de que no dificulte. Obviamente yo no puedo ser defensivo, tengo que ser más o menos agresivo, cortar los tiempos, cortar los ángulos, pero obviamente pesa un poco la altura, porque normalmente son todos más o menos de 1,85 m, mínimo 1,80 m, y ha sido todo un tema, pero también tengo mi habilidad de ser chiquito. Sí. Roger Federer, tu ídolo. Sí. ¿Fue la razón por la que decidiste o en realidad fue algo más de que lo veía y era como la persona que te gustaba ver jugar tenis? Sí, me gustaba verlo jugar y obviamente en la familia mi mamá se muere por Federer, mi hermano también. Mi hermano siempre dice, dejó de ver tenis un poco cuando se retiró Federer porque había como un luto en el deporte. Sí. Pero prácticamente es como uno dice, uno habla de tenis, habla de Federer. Entonces, como habla uno de básquetbol, habla de Jordan y así sucesivamente con otro deporte, con Tiger Woods. Federer es tenis, entonces eso principalmente. Bueno. ¿Te acuerdas me imagino que cómo habrá dolido la muñeca en esas 2 semanas? Lo enfrentaste en semifinales de San Luis de Potosí. Sí. Y después lo enfrentaste de nuevo, bueno, con victoria, y después pasaste a la final. Y después lo enfrentaste la semana siguiente en primera ronda en Ciudad de México. ¿Cómo fue enfrentarlo? Porque en el fondo uno lo ve sacar, te saca 2.35 por hora, y tú jugaste 3 sets del primero y 3 sets del segundo, ¿no? 2 sets del primero y 3 sets del segundo. 3 sets del segundo. Sí, decir uno pensar que es un tipo que saca 235, 240 kilómetros en condiciones normales. Pero acá estamos hablando de San Luis de Potosí, que tiene 1.600, 1.800 metros de altura, y después en Ciudad de México hay 2.000 y tanto. Es decir, ese saque iba a 250, 200, no sé cuántos kilómetros. Y son de los partidos que yo decía, si este no hace doble falta, no hay forma de ganarle. No. Es decir, y me acuerdo en la primera vez que jugué con él, en el 6-5 del tiebreak, me tiró un ace de segundo saque y la tiró casi a los pies míos. Y ahí gané el set. Mira. Entonces ahí me regaló un punto, le gané el set y en el segundo lo mismo. Le quebré en el 3-2 creo, con 2 dobles faltas de él. Pero 28 aces la primera semana, 36 la segunda, una cosa así. Y esto en arcilla. Y en arcilla. No, y un saque impresionante, es decir, te da miedo jugar y... Fueron 2 semanas, una tras la otra, jugamos en semi y a los 3 días estamos jugando primera ronda del otro torneo. Bueno, para la puteada. Hemos visto ahí algunos videos. Hay un par de videos. Hay un par de redes videos sociales. ¿Te gusta sacarte como esa rabia encima de repente cuando estás en los partidos? Hay alguna clásica que se viralizó mucho hace poco. Sí, se viralizó. Pero son formas. Trato de no pasar la línea. Tampoco soy el que digo que tengo que estar centradito y no decir ni una palabra, porque uno tiene ira en el partido, uno quiere romper algo, a veces hay momentos que uno tiene un partido controlado y en 2-3 puntos se te escapa y es como imposible volver, o a veces comete unos errores y se da cuenta tarde. Entonces trato de no pasar el límite, pero tampoco soy el que digo que no puedo decir nada pero obviamente uno sabe que está televisado, que hay gente, hay niños,
pero trato de no decirlo. Pues sí, Porque salió un par. hay casos emblemáticos, uno se acuerda del Chino Río, el mismo Sí, Nico Mazú. no, a esos niveles a esos niveles no creo que llegue, pero es lo que decía, no soy de los que no voy a decir nada, pero trato de... Bueno, y tu límite. ídolo no demostraba nada. Nada, pues. No. Ni transpirado. Ni No. transpirado. Quinto set final del US Open, no, nada. Nada. Era impresionante. ¿Y de romper raqueta? ¿No? ¿Nunca? Se han caído un par. Mala suerte. Pasemos a la siguiente. Doble ante Shelton. Bueno, me lo mencionaba acá, que era el partido más de los partidos que más te volvió a perder. Sí. En este doble, cuando era la final de la NCAA. Cuéntanos un poco, porque en el fondo cómo fue enfrentar a Shelton y qué significaba, porque de repente acá en Chile no se toma el peso de lo que significa la División 1 del tenis. No, para nosotros era vida o muerte ese partido. Jugamos tardísimo. La suerte que tuvieron ellos que el torneo se hacía en Florida. Y ellos Florida Gate. Y ellos solo Florida Gate, entonces trajeron mucha gente. Entonces, no sé, tenían 4.000, 5.000 personas y nosotros teníamos 200. Pues nosotros somos de Texas, entonces eso pesa un poco, que había mucho público para ellos. Uno conocía a Shelton, que era el hijo del entrenador, Claro. y tenían muy buen equipo. Nosotros éramos los uno, ellos eran los dos del país. Y partimos el torneo en 128 equipos, sabiendo que podíamos llegar a la final, y bueno, llegamos a la final. Y me tocó jugar en doble. Y él jugaba con Sam Griffiths, que Sí. fue el mejor jugador del tenis universitario ese año. A la semana después, Sam Griffiths se ganó el torneo individual, porque después del torneo nacional de equipo, se juega el de individual y el de doble. Bueno, Sam Griffiths se lo ganó en single. Entonces era la mejor pareja, era la número 2 del equipo de ellos, pero era la mejor pareja. Y nos ganaron 6-0. Sí, fue un set. Nos ganaron 6-0 y realmente no tuvimos respuesta, no fue así. Es decir, ganamos el doble nosotros, porque la pareja número 1 ganó 6-2, la pareja número 3 de nosotros ganó 6-1 y nosotros perdimos 6-0. Entonces en 15 minutos los dobles estaban... Se fue y bueno, ganamos el punto doble y bueno, después perdimos los singles. Perdiste Entonces, singles con Griffiths, ¿no? con Griffiths, Sí. que también era el mejor jugador, pues jugaba de número 2, entonces en las posiciones. Shelton jugaba de número 5. Mira. Ah, Shelton ni siquiera era el... Shelton jugaba de número 5 en singles. Ah, ya. Entonces, y jugaba contra nuestro número 5, que tampoco era nuestro número 5, era mucho mejor. Charlie Broom, que ahora está Sí, claro, el inglés. 280, Sí. 260 al mundo. Entonces, también un partido, todos los partidos del 1 al 6 eran partidos muy, muy buenos, es decir, de muy buen nivel. Vamos por la mala para terminar con la buena. Los Grand Slam. ¿Sientes que es la deuda que tienes pendiente para esta temporada, para lo que viene? Yo ahí recuerdo que para Australia 2025 estuviste ahí en esa final en San Carlos de Apoquindo con Guido Justo, que Sí. era ganar ese. Después perdiste 7-6, creo que el segundo, después 6-0. Eso fue Claro. como uno de los grandes golpes que fue sucesivo para después, ¿no? Sí, bueno, claro, yo tenía en mente, a final del año pasado yo tenía en mente eso. Y por tema de la gira que hice en Brasil, que me fue muy bien, que gané un 25, gané un 15.000, después hice la semi quedé muy cerca, como que se veía lejos, posible, pero lejos, pero después se vio cerca y todo partió en ese partido con Comesaña, que tuve match point, Sí, me acuerdo. y con ese partido yo clasificaba. Iba a entrar, no sé, al 220, 25 al mundo, eso me aseguraba. Perdí ese partido, a la siguiente semana tenía Temuco, que pierdo con Javib, que se lo ganó. Sí. Que también fue otro partido 7-6, 7-6. Y otro sacador así a lo... Con 18 breakpoints, es decir, partido que yo digo, ¿cómo perdí ese partido? Eso fue una bola de nieve. Fue una bola de nieve que después me pesó, en Australia quedé a 2-3 puestos de entrar, después Mira. en Roland Garros quedé como a 7, después en Wimbledon un poquito más, y siempre busqué eso, y siempre lo digo, es decir, asumo los errores que fui cometiendo, de ansiedad, de apurarme, y siempre lo digo, fue como el primer, ¿cómo se podría decir? Objetivo grande que tenía en mi vida, y en cierto sentido fracasé. Es decir, como que era mi año de meterme a las quali de los Grand Slam y no lo pude, no pude, y después empecé a tener malos momentos, después la parte mental me empezaba, había momentos que no podía entrar a la cancha y no había tenis, no había parte mental, a veces me bloqueaba por lapsus del momento, por 20 minutos se me bloqueaba el cuerpo, entonces fue una bola de nieve. Y ya como cuando ya llegué al US Open fue como ya, olvídate del US Open, si se da, pero ya no
pero hasta Wimbledon yo como que quería, estaba ahí, estaba cerca todavía. Pero al final no se dio, pero claramente es la meta de este año. No afrontarla como quiero estar, porque siento que eso me jugó muy mal a pasar este año, pero claramente quiero estar. Bueno, la última. Eso es una... Mira. Esa es una sorpresa. Sí. Mira, Paula Hart. Paula Hart. Bueno, cuéntanos quién es. Sí. ¿Y qué significó para ti? Sí, mira, bueno, Paula es viuda de Mark Hart, que es el dueño de Oracle, es una compañía de las más grandes de Estados Unidos. Y bueno, Mark jugó tenis en la universidad donde estuve yo. Entonces son de la gente que da, de las familias que pone mucha plata en la universidad. Han creado estadios de básquetbol, donde nosotros jugamos en la universidad se llama Hart Tennis Center, que es por ello. Y bueno, yo a ella la conocí porque iba con Mark a la universidad, muchas veces nos fueron a dar charlas y son de esa gente que llegan en 4 vehículos con 12 guardias y se paran los guardias y chequean las puertas y la alarma, etcétera. Entonces son gente distinta. Y siempre tuvimos buenas relaciones, muy simpáticas, ellos muy normales. Y una vez habían 2 Challenger en Indian Wells, que es donde ella vive, en Palm Springs. Y yo le digo al entrenador, como todas las veces que yo jugaba en Estados Unidos, yo por la universidad me dan housing, que familias te hospedan por la semana. Y yo tenía hotel, pero yo llegaba 2 días antes, entonces necesitaba un lugar para dormir por 2 noches. Y le hablo al entrenador, me dice, no conozco a nadie, pero está Paula. Pero uno sabe que Paula claro. Es Paula, es decir, no es la vecina, no. Es una persona que anda con seguridad y me dice que le habló y dice que sí. Y yo digo, ya, pues, y llego allá y llego al condominio que se llama el Vintage, que es un condominio espectacular, con autos privados y todo. Y me recibe ella, me dice, llámate, acá está la casa de mi hija, que bueno, no está con su familia acá, pero acá está la llave del auto. Me da el refrigerador completo y me dice, acá hasta cuando tú quieras, cualquier cosa, yo estoy 5 casas más allá, pero... Y fue impresionante, una casa, mansión. Sí, claro. 6-7 habitaciones, baños por todos lados, oficina, mesa de pool, cocina gigante, el garage con un Mercedes, un Maserati y 3 carros Golf. Y todo eso era mío, y todo eso fue por 2 semanas y yo vivía ahí. Entonces manejaba el Mercedes de ahí, de la casa a las canchas, después volvía y hacía toda mi vida solo. Es decir, estuve ahí 2 semanas, porque fueron 2 torneos. Fueron como 13 días que viví en la casa y fui a jugar tenis con ella. Y después, como 2 días antes de venirme, ella tiene un palco en un estadio de hockey, de arena, y había un concierto de Eagles. Ya, perfecto. Del grupo de la canción de la famosa canción de Hotel California. Y me invitó. Así que fui con ella, claro. Me pasó a buscar el manager de ella. Y claro, fuimos ahí, vi el concierto de los Eagles en el palco con ella. Y después vine a saber que es la nueva pareja de Bill Gates. Y ahí ya quedé como... Y Bill Gates vive también ahí en el mismo. Yo pasaba todos los días por afuera de la casa. Y claro, guardias por todos lados. Increíble. Bueno, esa es la pregunta incógnita. Sí. ¿Incógnita? ¿La de vuelta no? Sí, por favor. ¿Te enfocarías solo en doble? ¿Te gustaría enfocarte solo en el dobles? Por ahora no. Ya. Por ahora está muy lejos. Porque físicamente estoy bien, estoy sano. La meta es jugar single, cumplir las metas que tengo en single. Pero obviamente tengo nivel, me ha ido bien, tengo contacto y también tengo cariño por el doble. Hay mucha gente que juega doble y no quiere jugar, se siente peor. Yo cuando juego doble juego bien, entonces he terminado semanas muy malas en single que termino ganando el doble y termino la semana contento, entonces con dinero, con el hotel pagado. Y bueno, mis mejores resultados han sido en doble, la ATP, la Copa Davis, así que le tengo mucho cariño a la disciplina, pero por el momento es solo de inglés. Solo single. Sí. Lo he dicho siempre y todavía sigo el mismo pensamiento. Bueno, estimados, ahora se nos viene esta ya tradicional sección del ping-pong aquí con Mati Soto. El singlista número 1, esta vez no va a poder ser mi compañero Rodrigo, tendré que ser yo y vamos a ver si por fin podemos sacar la cara por raquetas y palas. Así que vamos a ver cómo nos va con Mati en este partido
A los 11, el que gana saca a Mati. Básicamente esas son las reglas. Y se puede todo, hasta el zapallo. Así que vamos, Benjita. Eso. Vamos, Benja, acá. ¿Tienes barro ahí, Benja? Estás de local. Vamos. Parte de Mati. Mala. 1-0 Soto. Vamos. 1 iguales. Esa es. No. Net. Claro, el universitario ese sí. Vamos, 2-1 arriba, Matías Soto. No. 2 iguales. Tío Reño. No. Ojo. Bien, esa ahí. 3-2. Que regar. ¿Segundo? Con la mirada atenta al director, Benja. Muy bien. Partido reñido, ¿eh? Bien, Benja, concentrado. Eso. 4-3 arriba, Benjamín. 5-3. 5-3. Ah, muy bien, muy bien. Ya. Qué gran jugador. 6-3. Vale, con tranquilidad. Administra, Benja, administra. 6-5. Vale. Sí, tranquilo. No. 6 iguales. 6 iguales. Bien, 7-6. Tómate el tiempo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Uy, uy. Achicaron la cancha. 8-6, vamos. Ahí vamos, tranquilo, tranquilo. Bueno. 8-7. No. ¿Qué pasa? Ahí. Retorno forzado. Siempre pasa algo ahí. 8 iguales. Vamos. Se está levantando, bien, bien. Podría haber hecho sonar la. Como en la cancha grande, ¿eh? 8. 9-8. Uy, Dos más sueltos. esta situación, eso, tranquilo, toma tiempo, un poquito de agüita. Ay, Bien, se nos fue uno. Mira que está en ese momento tan difícil, Matías. Igual acá, o... No, igual. diferencia 2. Diferencia dos. Entonces, Bien. cuidado con la escenografía. Al borde del precipicio. Bien. Y bajamos a zona americana, ¿eh? Después de esto. Bien. Oye, Mati, mira, te queremos agradecer el tiempo, la disponibilidad que tuviste para estar aquí en el podcast Raquetas y Palas de encancha.cl. Hablamos de todo, pues, hablamos de ti, hablamos de lo que viene. Te queremos dar todo el éxito para lo que viene en esta nueva temporada. Así que muchas gracias, Mati. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros en Raquetas y Palas. Una fotito tuya que la quisimos enmarcar. Ah, qué bonito. No sé si recuerda ese Sí. momento. Perfecto. Sí. No, eso de los bonitos. Es una de las mejores fotos que tengo. Porque es Copa Davis, es como gritando al banco. Claro. Sí. Y, Al no, niño. y claro, la tengo perfil de WhatsApp, creo. Mira. Es una de las mejores fotos. Porque sale el Chile, sale el puño. Así que es una bonita foto. Buenísimo. Así que queríamos darte ese, ¿no es cierto?, ese cariño. A ustedes los dejo invitados para un próximo capítulo del podcast Raquetas y Palas en encancha.cl. Nos puedes ver en Spotify, en YouTube, en Instagram y en todas las plataformas digitales de encancha.cl. Que estés bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.